¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Hoy, como todos los lunes a partir de la semana pasada, hoy nuestra segunda edición del programa de análisis a estribor. Pues les damos la bienvenida, no sin antes pues expresar nuestra solidaridad con el director de este medio, de Ultimátum, que como bien reseñaron aquí en la portada del día de hoy, pues fue el fin de semana pues víctima de un atentado, no el director, su hijo, peor aún, unos proyectiles en su vehículo, a modo de, pues no sé, amedrentamiento, lo que haya sido, pero bueno, nosotros manifestamos desde aquí nuestra solidaridad con él, y bueno, y el esclarecimiento, y pedimos el esclarecimiento, como todos los periodistas también lo están haciendo, de estos hechos para garantizar el ejercicio de la libre expresión. Y bueno, pues es un medio serio. Yo participo en él porque sé que documenta, rectifica, da oportunidad de ejercer el derecho de réplica cuando es necesario. Y bueno, son muchos años de periodismo de Ahmed, de Susana Solís, gente pues muy probada en el periodismo chiapaneco, entre otros de los que aquí participan. Pues bien, esta tarde tengo el gusto de estar acompañado por Ernesto Gómez Pananá. Bienvenido, Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes, gracias. Ernesto es un jovenzón, así como yo, no tanto, analista político, publica todas las semanas Galimatías. Galimatías, así es. Así es, y bueno, ha participado en diferentes actividades. Podrían definirlo como un hombre de izquierda, pero yo lo ubico como un hombre, pues sí, con ideas de izquierda, pero más centro izquierda que esta izquierda radical que de repente se manifiesta en las voces de algunos actores en el país. Yo te veo pues muy lejano, francamente, a ellos. Y una gente, obviamente, que puede hacer un contraste con mi opinión, si es que a mí se me ubica dentro de la centro derecha o la derecha, que a mí no me gustan esas clasificaciones geométricas, pero pues para analizar estos 100 días del ejercicio de gobierno, en mi opinión, Ernesto, no sé si la compartes conmigo, estábamos hoy en la mañana viendo de dónde viene esto de los 100 días, y parece que por ahí con don Franklin Delano Roosevelt, cuando tenía que tomar medidas urgentes y se autoimpuso un plazo de 100 días, estaba en recesión, ¿no?, la economía norteamericana, y yo no sé si de ahí, pero ya en México ya se tomó, lo he visto, como una regla en el gobierno federal, en los gobiernos estatales, en los gobiernos municipales, quizá no en todos, pero como una especie de usos y costumbres. Y para un gobierno que se propone hacer una cuarta transformación, equiparable a las otras grandes transformaciones del país, como lo han sido la independencia, la reforma y la revolución, pues me parece muy corto el tiempo para que haya un corte de caja. Sin embargo, así se dio. Hoy en la mañana el presidente dio un informe. Yo digo que mucho que esperar todavía. ¿Cuál es tu opinión ahí al respecto? Mira, coincido contigo. Yo lo decía en la columna justo de este fin de semana. La necesidad de los seres humanos por medir para poder evaluar es intrínseca pues al pensamiento. Y efectivamente también los gobiernos de mediados del siglo pasado a la fecha han caído en esta tendencia a ponerse plazos inmediatos, como este de los 100 días, que efectivamente para un periodo de 6 años, medir los primeros 100 días resulta todavía insuficiente, prematuro, difícil de evidenciar en tan corto tiempo resultados tangibles. Lo que pudimos ver, en mi opinión, Juan Carlos, en este breve periodo de un poquito más de 3 meses, de lo que se da cuenta hoy en el informe, es de la transformación de símbolos. Lo que vimos hoy, en mi opinión, fue la condensación en un discurso pronunciado por el presidente de la República
en el que pudimos escuchar de todos estos símbolos que se trastocaron en los últimos 100 días. Falta mucho. Yo decía también en mi análisis del fin de semana que lo que hemos vivido en este tiempo es una serie de acontecimientos inéditos. De acuerdo a la Real Academia, aquello inédito es lo que no ha sucedido antes. Esto puede ser bueno, si se permite la categoría, o malo, si se permite también la categoría. Hasta ahí. Falta un largo trecho de tiempo para que podamos empezar a ver realmente, ¿no? Lo extraordinario, claro, por positivo, lo extraordinario por lo trascendental, lo extraordinario por la auténtica transformación de fondo que se logre en este país, con esta sociedad y con este gobierno. Yo he escuchado al presidente decir que, como esperemos que así sea, va a gobernar 6 años y se propone hacer un gobierno que trascienda la historia. Así es. Un poco de prisa en él, ¿no? Un poco de prisa, y esa prisa se tradujo en reformas constitucionales, en una serie de acciones. Algunas de ellas provocaron reacciones, ¿no? Uno de ellos era, por ejemplo, cumplir promesas, ofrecimientos importantes para que la luna de miel no se vaya a echar a perder, para que los electores refrenden la confianza en él. Y esto provocó, por ejemplo, en el tema presupuestal, algunos desbarajustes, por decirlo menos, como por ejemplo aquello de quitarle 5,000 millones a la UNAM, o ahora lo que está en debate, el tema de las guarderías, el tema de los refugios para mujeres y otras, y recortes al CONACYT, etcétera, ¿no? Ya no digamos el despido de trabajadores, en fin. Yo creo que el secretario de Hacienda pues tuvo que sacar la tijera y pues tenía que ver, a ver de dónde sacar para cumplir. Yo creo que el país puede permitirse eso en justicia. Yo soy más de la idea de que el mejor programa social es el empleo y no precisamente este tipo de apoyos, con casos excepcionales como el de los adultos mayores. Y bueno, vamos a ver, yo le doy el beneficio de la duda, no sé tú, respecto de estos del programa de los jóvenes, para que se capaciten y para que se puedan incorporar formalmente al trabajo y que no y se alejen. Decía en campaña Andrés Manuel, queremos becarios y no sicarios. ¿Qué opinas tú al respecto? Mira, yo pienso en coincidencia contigo que hay que darle el espacio para que puedan empezar a ejecutar más de fondo, y de la mano de ello también el beneficio de la duda. Y no hay que olvidar un asunto importante. Nosotros venimos de un régimen de 70 años, de un partido que fue muchos años monolítico, pues, en el que, si me lo permites así, Juan Carlos, la curva de aprendizaje ya no se veía, porque ni tú ni yo la pudimos observar. No tuvimos chance. Ya esa clase política venía heredando pues las posiciones, se renovaban de alguna u otra manera, pero ya traían una inercia, ya no había espacio para observar esa curva de aprendizaje con sus errores y consecuencias. Recordar como ejemplo la crisis del 94, cómo se sucede el gobierno de Salinas, pues cómo le entrega el poder a Zedillo, y viene la devaluación, y en las memorias posteriores se habla de que, entre otros, el entonces secretario de Economía, Serra Puche, avisó, pero el otro no le hizo caso. El famoso error de diciembre. Entonces, ¿y qué pasó luego con Fox y con Calderón, que tú eres panista y lo viste de cerca? Se hablaba de una cosa... Ya muy en veremos, por cómo se está portando aquí en Chiapas, y luego ya te... Era esto que llamaban el gabinete Montessori, ¿no? Con el presidente Fox. Hubo una curva de aprendizaje hasta del mismo presidente. Claro, entonces, creo yo que... Y muchas metidas de pata, ¿no? Eso. Yo fíjate, déjame ver si coincides conmigo, porque la gente luego se olvida. Cuando gana Fox hay una gran expectativa en el país. Así es. De propios, me refiero a los que votaron, y extraños. O sea, era tanta, decía Carlos Monsiváis, fue el hartazgo, ¿no? Claro. Y ese hartazgo se vuelve a repetir ahora con una magnitud mayor. Entonces un gobierno, y de repente veo yo, por ejemplo, que toma posesión el presidente, sube un crucifijo, no tengo nada, tengo mis creencias yo religiosas,
pero rompiendo una tradición laica del gobierno mexicano de muchos años. Y luego una bola de traspiés, ¿no? Las famosas, el Toallagate allá en París, luego algunos, pues se puede llamar ridículos, ¿no? Los viajes en las giras internacionales, con doña Marta Sagún tomándose fotos ahí con los guerreros de terracota. Sí. O las metidas de pata de Jorge Luis Borges, sí, Jorge Luis Borges. Sí. En fin, lo que tenemos ahora, pero multiplicado por 10, gracias a las redes sociales, es una sociedad sumamente crítica, ¿no? Que observa, que denuncia, y que es más, si me apuras, hasta se puede pitorrear a niveles exponencial y terriblemente altos de los errores del gobierno. Entonces este gobierno... Pero hay una idea de defensa a ultranza, y yo digo y sostengo que hay que defender el derecho al disenso y a la crítica, claro que porque sí, el presidente claro ha reaccionado a ello. Claro que sí. Ha echado reversa 2 o 3 ocasiones. Y muchas veces lo que sucede, y ha sucedido en los gobiernos del PRI y en los del PAN, y yo confío en que sea un ejercicio que también permee y vaya atemperando y asentando los ánimos en este gobierno de Morena, es que muchas veces quienes pueden tomar la crítica con mayor sentimiento y reaccionar más hostilmente, muchas veces son los colaboradores alrededor de la figura, sea en este caso el presidente de la República. Entonces, es un ejercicio en el que estos personajes también tendrán que ir aprendiendo que no puedes salir a reaccionar con esa hostilidad a cualquier crítica, que hay niveles, y que además hay que reconocer que uno también se puede equivocar. Pero además ya pasó la campaña, ¿no? O sea, además que ahora se gobierna para todos. Exactamente, o sea, ya se acabó la arenga, o sea, yo creo que el propio presidente le está costando trabajo transitar de ser ese opositor sistemático, perseverante, a ser una figura que está por encima de los partidos y gobernar para todos, sobre todo si quiere trascender históricamente, ¿no? Así es. Es un ejercicio difícil, es un ejercicio en la mente y en el corazón que toma tiempo, y confiemos que en el transcurso de lo que falta, lo que resta de este año, yo le doy el beneficio de la duda, un año para que se asienten muchas cosas, se vea claro. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede? Para poner un ejemplo práctico, muchos de los espacios de la estructura gubernamental de lo que hoy es lo que se llama gobierno de México, lo que era el gobierno federal, no están ocupados todavía. Estos espacios no han sido ocupados por esta nueva clase política que va a gobernar los próximos 6 años. 6 años más, menos 100 días, ¿no? En este sexenio. Hay que darle espacio para que lleguen, se acomoden, entiendan mejor lo que es esta propuesta de gobierno desde adentro. No desde la campaña, no desde la oposición, sino ya en el escritorio, donde se toman las decisiones y se corren los riesgos. Le está pasando mucho, ¿te acuerdas que como Fox decía muchas cosas, luego le pusieron a un vocero, a Rubén Aguilar Valenzuela, famoso por lo que el presidente quiso decir? Y yo veo muchos analistas, defensores, a veces a ultranza, que están cayendo en esa misma dinámica, ¿no? De que, bueno, el presidente lo que quiso decir fue esto, fue lo otro. Pues la misma secretaria de Gobernación, la ministra Sánchez Cordero, hace 3 o 4 semanas en un discurso dijo eso, justamente. A veces es difícil entender al presidente, a veces es difícil traducir lo que quiere decir el presidente. Oye, pero además, ¿no será que esto yo pienso que tiene que ver con que también Morena, como su nombre lo indica, es un movimiento? Todavía está en un proceso de incubación para consolidarse como un partido político. Es decir, por eso hoy estamos viendo en el Senado a una Lili Telles que se para a defender la vida desde la Concepción, o al PES, que también se sumó a Morena en la campaña y al presidente, que tienen posiciones encontradas. Así es. Entonces, hay o por ejemplo, lo que acaba de hacer el senador por Veracruz, Jara, creo, que propone poner la sanción a las calificadoras. Sí, retirarles. Y que le mueve al secretario de Hacienda del tapete, ¿no? Esto es, volvemos a lo mismo. Internamente le ha de haber dicho, oye, presidente, yo te aguanto los equilibrios, pero... Así es. ¿Y de qué te habla esto? En honor a la verdad, insistiría yo,
de la curva de aprendizaje. Claro. Es diferente la posición de un candidato y de una serie de simpatizantes detrás que también son después nombrados candidatos y que hoy todos son gobernantes, todos son autoridad con posibilidades de decidir y de planear, programar y ejecutar. El ejercicio es completamente, radicalmente distinto y No, pero además están aprendiendo. Cambiando mucho las formas. Así es, así es. Porque, por ejemplo, de 8 subsecretarios de gobernación, hoy tenemos 2 que están haciendo la chamba que habían hecho Así es. 8. El tramo de control. Tenemos creció. la figura esta de los llamados superdelegados que al parecer van a prescindir ya de las delegaciones, de los cabezas de delegación. Yo, por ejemplo, que he sido 2 veces ya funcionario federal, te digo que cada dependencia es un monstruo, ¿eh? Así es. Entonces me antoja complicado ya en el ejercicio que pueda haber un control sobre todas las dependencias como la CESOL, la SCT, Mira, te pongo... Conagua. Te podría y pondría al auditorio el ejemplo que... A lo mejor hay que rectificar. Exacto, sobre la marcha. Sobre la marcha se está aprendiendo y en el caso, por ejemplo, de los delegados federales en los estados, yo te diría de que lo que he podido alcanzar a ver es que pasó de que en julio, agosto, cuando se anuncia la figura, inclusive se acuñó el nombre de superdelegados, vicegobernadores, etcétera, sí. Y de ahí pasó y el proceso de modificación de la figura ha sido muy sutil para quienes tal vez no están tan cerca, imperceptible, pero hoy día yo con toda contundencia te compartiría que mi lectura es ese superdelegado vicegobernador del que se habló hace 5 meses, hoy ha quedado muchísimo más acotado de lo que a lo que tiene que ver con política social de entrada. De entrada, este personaje se responsabiliza de todo lo que tiene que ver con política social, pero ajeno a él quedan, qué sé yo, figuras del gobierno anterior, de los gobiernos anteriores. El delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Fíjate que no tienen que ver con el pero no anda, pero te voy a decir algo, no anda tan mal la idea, porque en mi experiencia yo sentía como que cada quien andaba por su lado, ¿no? Hacíamos reuniones por iniciativa de algunos delegados una vez al mes. Pero no había una figura que los exacto, una figura que coordinara, que dijera, bueno, no quiero decir la palabra línea, pero sí, digamos, las acciones del gobierno deben de estar encaminadas, incluso sobre el discurso del presidente, etcétera, sobre estas vértices, sobre estos parámetros, ¿no? Porque entonces chocaban, o cada quien hacía lo que sea, y es el gobierno federal al final de cuentas. Así es, totalmente de acuerdo. Es un ejercicio, yo insisto. Ahora, si nos vamos al terreno de hacer una lista de errores, aciertos y cosas positivas, bueno, hay un montón, que es a lo que obligó esta idea de medir a los 100 días. Así ¿no? es, así es. Sí, a mí me parece, sí hay cosas, hay signos, digamos, preocupantes para unos y alegres para otros. El tema, por ejemplo, después de tantos años de TLC, y el mismo Trump lo decía, ¿no? O sea, páguenles mejor a sus empleados para que no se vayan todas las armadoras de automóviles allá. Es decir, competir con México, con su mano de obra barata y ya calificada, es una competencia desleal. Entonces les vamos a poner un impuesto. Y al final de cuentas la conclusión es que si allá pagan $8 la hora, por decir una referencia, ¿por qué, si no lo mismo, por qué no hacer una cierta equiparación y mejorar las condiciones de ingresos de los trabajadores mexicanos en cierto tipo de empresas, ¿no? Y por otra parte, un montón de empresas con huelgas, que también hay que ver que el capital no tiene patria. O sea, también se pueden ir para otros países. Claro, ¿no? generar la gran ventaja competitiva de China es esa, ¿no? Así es, tienen con toda su lejanía. Cientos de millones de mano de obra muy barata y ahora calificada, ¿no? Hay que confiar en que a los pasos que dé el presidente y su gobierno sean cada vez más cuidadosos y que estemos en un escenario de cambios, pero no de crisis. Y que cosas como esta vayan transitando y diluyéndose. Por ejemplo, lo que tú dices de los sindicatos y las huelgas. No hay que olvidar que al final
detrás de un gobierno, de un nuevo partido que llega y se hace de las posiciones y las mayorías en un escenario completamente inédito, detrás de este aparato viene la renovación de los liderazgos sindicales. Hoy ya no tenemos CTM y ojalá y haya una conducción, yo quiero confiar en que habrá una el conducción. corporativismo del PRI, ¿no? Exacto, el riesgo de ante este enorme espacio de poder que existe para que se generen nuevos liderazgos, nos guste o no, es un riesgo natural. Y lo que hay que cuidar es que este espacio de riesgo no posibilite que se inserten nuevamente nuevas figuras, pues. Pero no hay una reedición del partido de Estado. Mira, yo quiero pensar que no, yo confío que reloaded, no. Yo quiero confiar que, insisto, los equilibrios, la posibilidad de evidenciar los errores, de denunciar los excesos que tiene hoy la sociedad y el compromiso de más de 30 millones de mexicanos que votaron por un cambio, el hartazgo que llevó a este cambio, acrisolen en una transformación profunda y verdadera. Que no sea solo un cambio pero no de del gobierno instituciones. solamente. Exacto, la sociedad tiene que estar ahí. Si la sociedad no está ahí... Se la tiene que creer la sociedad para que también forme parte de ese proceso activo, ¿no? Digo, así es. Mi caso personal, yo te lo digo, una de las grandes decepciones de participar en contiendas electorales ha sido que hay que tener mucho dinero. Y eso me parece terriblemente injusto porque ahí es donde se genera ese círculo vicioso donde el político se hace de dinero para su próxima campaña, ¿no? Obviamente a través de métodos... Mira, y hay quien puede pensar, Juan Carlos, que esa es la dinámica que es, y yo puedo aceptar que esa es la dinámica que existe, pero jamás desde mi perspectiva ciudadana voy a aceptar que así debe de ser. No debe Fíjate, ser. Te cuento rápidamente una anécdota. El fin de semana una sobrina me contaba de que en su preparatoria se eligió al presidente de la sociedad de alumnos y ganó fulanito. Oye, y repartió tal y cual cosa, ¿no? Hizo además un festival de no sé qué, y comida y música. Oye, hijita, ¿y cuáles eran sus propuestas? Ajá. No, pues no sé, no, ni idea. O sea, la chica recordaba qué había regalado, qué fiestas había hecho. Les cayó bien que Exacto. hiciera eso, ¿no? Desde esas alturas ya se gestan las campañas con esta lógica de que para ganar hay que tener muchísimo dinero. Las propuestas, mira. Eso se tiene que acabar. Y sí me gusta la idea de sancionar ya como delito grave, por ejemplo, los fraudes electorales. Porque a pesar de que el Código Electoral sanciona y el Código Penal, pues no vemos nunca claro en ese tema. Y parecen subsistir los usos y costumbres de toda la vida, ¿no? El relleno, la manipulación de actas, la coacción, la compra. Sí, ¿no? Es un proceso, a mí me parece, Juan Carlos, que es un proceso que sí es de incubación mucho más larga. Sí, claro. Que hoy lo que estamos viviendo... Y va a costar desterrarlo, que lo tienen que entender, ¿no? Claro, es un proceso que va a tomar generaciones. Tenemos que entender, decía don Lorenzo Meyer, que este es el único país en el que la historia se mide en sexenios. Y que hay que pasar, pues creo yo, de esta lógica de entender nuestro proceso de avance democrático en estos términos trianuales o sexenales y empezar a entenderlo como que lo que sucede hoy, lo que decidimos hoy tú y yo, tiene que ver ya no con nuestros hijos, porque nuestros hijos ya son universitarios. Tendrá que ver con nuestros nietos, con el país que nosotros heredemos a ellos y ese país del que ellos tendrán que hacerse responsables también, ¿no? Es un proceso largo. Yo le llamo construcción de ciudadanía. Así es, totalmente de acuerdo. Construir ciudadanía, y construir ciudadanía no es solamente lo que hoy estamos viendo en las redes sociales, gente que participa más proactivamente, que opina y de manera irreversible, o sea, ya son un factor. Recordar la primavera árabe, ¿no? En 2007 apenas fueron las redes sociales. Creo que hoy, por ejemplo, están jugando un papel muy importante en la crisis de Venezuela, claro, donde los mensajes que se dan ahí yo lo llamaría el presidente Guaidó, a lo mejor no estamos de acuerdo,
pues se están dando a través de las redes sociales. Así es. Ves, por ejemplo, algo que no habías visto antes, como CNN, como los Fox, las grandes cadenas norteamericanas, eran como lo que, la verdad absoluta, el New York Times, el Wall Street Journal, y ahora te encuentras de repente en las redes con RT, Russian TV, con noticias ¿sabes tú que tiene en muchos idiomas, en todo el mundo? Sí. Se dio cuenta, yo creo que Putin ahí, que había que también hacer esa parte de guerra para contrastar información. Exacto. Con esa verdad única, ¿no? Por eso a nosotros nos tocó, y no lo saben los chavos que a lo mejor no están viendo, ver esas películas de Rambo donde te divertías viendo sin darte cuenta que Rambo había matado 700 camboyanos. Exacto, que era porque como eran los malos, ideologización. Y como eran los malos, podían caer así como soldaditos en una feria de ¿no? O sea, lo veíamos normal, ¿no? O sea, ahora ya no es así. Yo ya ha cambiado, sí, mira, tan simple como que, como dices, estamos en el momento de los chavorrucos, pero tú y yo veíamos el noticiero religiosamente a las 10:30, Jacobo, lo que hoy es Denise, Ciro, y hoy ya los jóvenes ya no esperan el noticiario, todo llega al teléfono, el Twitter, ya no ven nada en vivo, salvo el fútbol. Todo llega en tiempo real y en texto, ¿no? Ya no hay necesidad de esperar a que las noticias las reporte el noticiero de la noche, o peor aún, el diario impreso en la mañana tiene que ir de la mano como ultimátum, tiene que tener su plataforma digital y su plataforma física. Lo que ahorita es noticia, en 2 horas ya deja de serlo, ¿no? Trascendió, así es, ya es historia, exacto. Sí. Estamos en un proceso de adaptación a esos cambios, ¿no? Mira, y además, déjame retomar lo que decías hace un momento. A mí me parece que este proceso, que es largo, empieza en el 88, si me lo permites, porque ahí también probablemente podríamos discrepar. Empieza en el 88 en términos electorales. En términos electorales. En términos de la lucha por el cambio y la construcción democrática empezó mucho antes, en los 70, en el 68. Pero en términos electorales empieza en el 88. Hay que recordar que en el 97 es la primera ocasión en la que San Lázaro tiene una mayoría que no es del PRI. El bloque de PAN, la izquierda, PRD y estos otros movimientos llegaron a tener la mayoría. Y se convierte en un contrapeso real contra el presidencialismo. Y que posibilita que en el 2000 el hartazgo haga que el presidente sea uno priista, por primera vez en la historia. ¿No se está reeditando con esta mayoría ahora de Morena ese presidencialismo, no? Mira, yo creo que es un ejercicio que probablemente, como muchos otros fenómenos sociales de la humanidad, pues, estamos avanzando hacia un lado, hacia el otro extremo, pues. ¿Por qué? Y regreso al punto. Gana el PAN en el 2000 con Fox, y es la primera ocasión en la que la ciudadanía vive la alegría de que alguien distinto al partido tradicional es presidente de este país. Eso era algo impensable. Es un escenario inédito en el 2000. Y genera una gran expectativa. Y resulta que no están. Con sus claroscuros, pero es parte del aprendizaje, Juan Carlos. Es justo parte el entender que un gobernante, por partido distinto que sea el que lo haya llevado al poder, tampoco es Dios, ni tampoco es un hacedor de milagros. Es un hacedor de cambios de la mano de la ciudadanía que lo acompaña, que lo eligió, pero que tiene que acompañar su gestión. Ya estamos en las conclusiones, mi querido Ernesto, muy interesante. Esperemos que no sea la primera vez que nos acompañas. Pero a modo de conclusiones, a mí me preocupa fundamentalmente 2 cosas. Primero, que entendamos, y creo que el presidente ya empezó a ser un poco incisivo, sobre todo con el tema de los abucheos. Ya pasó la campaña, o sea, ya hay que reconciliar, ya hay que darle la vuelta en la página, ¿no? No es ustedes y nosotros. Es todos. Ya basta de insultos en las redes sociales. Ojalá que podamos ir modificando ese lenguaje que recurre al insulto ante la falta de argumentos, y que entendamos que pues nadie puede apostar a que el capitán de este barco, de este transatlántico, o vaya a chocar con un iceberg, así como le pasó al Titanic, ¿no? Y seamos víctimas de eso, ¿no? Yo creo que hay muchos puntos de coincidencia. A mí me preocupan el tema, de la autonomía, de las autonomías de los órganos, me preocupa el tema de la libertad de expresión, me preocupa el estilo personal, que a veces
tiene cierta bipolaridad, ¿no? A veces es muy conciliador, a veces muy... Puede ser duro. Hay que adaptarse, lo decía Daniel Cosío Villegas, ¿no? O sea, es el estilo personal, hay que aprenderlo, ¿no? Ya ver aquel presidente que se puso la banda, se declaró legítimo a un presidente en funciones, ¿no? Claro, claro. Es un ejercicio, insisto, yo también retomo tus palabras, es un ejercicio de aprendizaje. Yo creo que es mucho más lo que este país puede ganar con la izquierda partidista en el poder. Puede ganar tanto o tan poco como ganó con el PAN la derecha moderada en su momento. ¿Por qué? Porque es una ecuación que viene de un partido monolítico que vira en algún momento en el 2000 a la derecha, y esta ecuación, Juan Carlos, se completa en el 2018 con este viraje a la izquierda partidista de López Obrador. Experimentamos con Fox y con Calderón, ahora experimentaremos con habremos probado de todo. Y llegaremos a un ejercicio rápidamente como el de los franceses, los chilenos. Aprender lo mejor de cada cosa. Y entender que desde las urnas la sociedad tiene el poder de cambiar a sus A ver si gobernantes. coincides conmigo en algo ya para cerrar el programa. Porque a veces la gente que escucha a personajes como Noroña piensan que es lo que piensa el presidente. Yo creo que en la izquierda y en la derecha hay personajes que no representan lo que piensa el gran sentir de la mayoría. Sí me preocupan esas expresiones. Esa izquierda autoritaria, esa izquierda que no quiere vivir en democracia, que quiere reproducir un modelo de pensamiento único. Eso sí es preocupante para todos, hasta los propios militantes de la izquierda. Yo te diría que alguien como Noroña es un histrión de la política. Antes que alguien autoritario, es eso, un actor, un performancero, dirían los chavos hoy. Un estandopero. Y que juega su papel. Y que por supuesto no es un transmisor de la voz del presidente, como que bueno, estuvo congelado cuando menos 2 años antes de la elección. Mi caso le hace, ¿no? ¿Te acuerdas lo que le hizo a sus propios compañeros, a Muñoz Ledo, a Martí Batres, que los puede encarar? Exacto. Y cuando se fue a tirar ahí afuera de Palacio Nacional, cumple su papel. Yo puedo estar de acuerdo o no con lo que hace, pero creo que cumple su papel, y como dicen también los clásicos, hasta donde le alcance va a llegar. Hasta donde le dé cuerda. Diputado, pues sí, puede ser diputado, y si es una voz que señala, por supuesto, y que critica cosas perfectamente válidas. Recuerdo una lucha que dio, y que gracias a él... Genaro García Luna lo puso como campeón. Como campeón. Muy bueno, muy bueno. Y otra, rapidísimo, cuando él hizo propia la lucha para que el lugar donde se hacen las leyes, Juan Carlos, que es San Lázaro, tenía a 200 mujeres y hombres del servicio de limpia en un esquema irregular de contratación, en esta clásica de los contratamos vía una empresa que no les da derechos. Sí. Y él fue el que encabezó la lucha para que se les dieran los derechos que la ley marca. O se opuso a la desaparición del fuero, que es un tema con el que yo estoy de acuerdo y que es objeto de debate. Exacto. Donde yo coincidí con él. Exacto. Digo, no está tan pirado como dicen ahora. Mira, tiene algunos pero ¿sabes qué no me gusta? Cualquiera puede pensar lo que quiera. O sea, debemos de aprender a vivir entre diferentes puntos de vista. El problema es la forma. Hay maneras de decir y hacer las cosas. Pues Ernesto, como hoy, por ejemplo, que creo que pudimos compartir una buena tarde, gracias a quienes nos estuvieron viendo, escuchando. Sus puntos de vista son muy importantes. Y esperamos, Ernesto, volverte a tener de nueva cuenta aquí en el programa. Un gusto. Y seguir haciendo estos ejercicios para ir más allá de la noticia, analizar la realidad y hacer que este efecto se multiplique entre las demás personas, ¿no? Seguro que sí, Juan Carlos. Un placer. Muchas gracias. Listo. Gracias. Nos vemos la próxima semana.